Buenos días compañeros, nosotros somos el equipo 8 y hoy les vamos a presentar el tema de reformas estructurales más recientes en la vida económica, política y social de México. Nuestro equipo está conformado por Carmen de la Luz Ríos Juárez, Raúl González Méndez y su servidor David Israel Cruz Pascual. Y bueno, vamos a empezar y partiremos de qué es una reforma. Y aquí se define como es aquello que se propone, proyecta o ejecuta con el objetivo de mejorar, enmendar, actualizar o innovar algo. Cabe destacar que esta no se presenta como un cambio radical o es muy acelerado en sí, sino que es una transformación que se va dando poco a poco, que es lo contrario de revolución. El término reforma se encuentra estructurado por dos lexemas de latín, que es re, aludiendo a algo reiterativo, o también puede significar hacia atrás, junto con forma, que se refiere a una imagen, figura o configuración de algo. Por lo que uniendo estos dos lexemas, podemos decir que una reforma es algo que va a transformar algo que va a mejorar algo que ya estaba establecido, en este caso alguna ley o norma. Tipos de reforma. Las reformas pueden ser de tipo políticas, económicas, sociales, constitucionales, agrarias, fiscales, laborales, religiosas, etc. Pero en este caso solamente abarcaremos tres tipos de ellas. La primera es la reforma política. La reforma política es un cambio de situación en un orden, régimen u objeto sin afectar a rasgos fundamentales que puedan ser transformados en otros distintos. Según la RAE, en todo caso, es una alteración que no perturba o sustituye el orden social y político establecido. Es decir, que si nosotros tenemos un sistema democrático, una reforma política no es algo que va a cambiar la forma de gobernar o la forma en que se maneja el poder ejecutivo de nuestro país. Un ejemplo de reforma política es el que se dio por parte de las autoridades sobre las leyes generales de instituciones, procedimientos electorales y de partidos políticos que se dio en el 2014. Más que nada, este tipo de reforma tiende a corregir situaciones algo defectuosas o algo que se dejó pasar por alto en la anterior ley o norma. La siguiente es la reforma económica, y estas más que nada buscan regularizar el funcionamiento de la economía independientemente de los efectos que ésta puede tener en la sociedad. Estas reformas también dependen de elementos de carácter ideológico y político, que eso va a determinar hasta dónde podrá llegar, es decir, su propósito y su alcance. Un ejemplo de este tipo de reformas en nuestro país es la reforma financiera hecha en 2014 por el Congreso y el presidente Enrique Peña Nieto, que por aquí les dejaré un video sobre más o menos de lo que trata y de lo que abarca. Por último, pero no menos importantes, tenemos las reformas sociales, los cuales son una medida de carácter político y económico que apuntan a mejorar la eficacia de nosotros como ciudadanos, es decir, la igualdad, el acceso a servicios públicos de salud y bienes considerados fundamentales para la sociedad. Ejemplo de ello, claro, es la salud, la educación, la seguridad, el acceso a la tierra y a una propiedad. Las reformas sociales se originan como respuestas a sistemas que no son equitativos, es decir, que tienen algo mal en ellos, que la repartición de riqueza, de servicios y de bienes básicos no es suficiente para la subsistencia de los ciudadanos. Existen diferentes divisiones de las reformas sociales, pero principalmente hablaremos de tres. Y es dependiendo de su manifestación. Pueden ser estructurales, las cuales afectan las partes más profundas de una sociedad, que estas implican más que nada cambios en la economía y cambios en los métodos de producción. Los graduales se producen en grandes y largos lapsos de tiempo y se relacionan más que nada con decisiones políticas de largo plazo. Y las de choque son medidas para afrontar una crisis inesperada. Por ejemplo, nosotros con la COVID-19 tuvimos que tal vez dar una reforma social de choque así inmediatamente para poder controlar esta situación, porque necesitamos una solución inmediata, pero por lo general son de carácter temporal, como lo vimos en la pandemia. Un ejemplo de reforma social es la reforma educativa, en la que se pretende otorgar al sistema educativo nacional herramientas para mejorar y fortalecer la equidad. Con esta reforma educativa, el Estado debe asegurar la calidad de la educación pública obligatoria de México. Esto dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con su nuevo modelo, la Nueva Escuela Mexicana, en la que se pretende que todos sean un sistema equitativo.
en el que a todo niño, no importa su color, no importa su lengua, se le tiene que dar y ofrecer una educación de calidad. Ahora les voy a hablar de lo que es una reforma estructural ya más enfocado. Y esto significa un cambio, una transformación en aspectos base fundamentales en las instituciones de nuestro país. Son innovaciones y modificaciones en la esencia política de un país, de las reglas de juego que implican actualización a las nuevas circunstancias que se viven. Y por eso contienen un claro ejemplo y objetivo de modernización. Y es que sí, con las nuevas reformas se ha buscado mejorar, innovar, modernizar todo lo que nos rodea, o sea, en tanto a sectores de salud, sectores de la luz, del agua, de servicios básicos del ciudadano mexicano. Y no nada más pueden ser cambios políticos, sino también pueden ser sociales, económicos, más que nada. Y más que nada las reformas estructurales tienen como principal objetivo un refuerzo de la economía, pero también no se pueden ir por ese mismo lado, sino también puede haber enfoques políticos y enfoques sociales. Por otro lado, tenemos que la reforma estructural económica tiene que objetivizar la potencia de la economía de un país, así como también el equilibrio en los crecimientos económicos. Las reformas estructurales actúan del lado de la oferta económica mayormente y eliminan los obstáculos de la eficacia y la equidad en la producción de bienes y servicios y contribuyen a incrementar la productividad, la inversión y el empleo, generando mayor estabilidad económica, mejorando la economía y subiendo el Producto Interno Bruto. Pero como dije anteriormente, este cambio no va a ser radical, sino que va a ser un cambio de poco a poco que se va a ir experimentando el país o lugar donde se promulguen estas reformas. Durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, en total se erigieron 11 reformas estructurales que abarcaban temas de energética, telecomunicaciones, competencias económicas, financiera, hacendaria, laboral, educativa y político-electoral, las cuales serían la reforma laboral, la reforma energética, la reforma de competencia económica, la reforma hacendaria, la reforma financiera, la reforma educativa, la nueva ley de amparo, la reforma político-electoral, reforma en materia de transparencia, el Código Nacional de Procedimientos Penales y las reformas de telecomunicaciones y radiodifusiones. Mientras que en este sexenio del 2018-2021 de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, en el Congreso de la Unión, donde están los diputados y senadores que ejercen el poder legislativo de nuestro país, que modifican, adicionan, derogan, elaboran leyes, el 1 de diciembre del año 2018 al 20 de mayo del año 2020 han realizado reformas a 36 artículos de la Constitución Política de nuestros Estados Unidos mexicanos. En ese periodo se pueden destacar 3 reformas estructurales más importantes que se han logrado en ese sexenio, las cuales son la Nueva Escuela Mexicana, la Guardia Nacional y la Ley de Extinción de Dominio, que más adelante nos enfocaremos más en lo que abarca cada una. También quisiera añadir que se hizo una encuesta en la cual pusieron a diferentes personas a seleccionar una reforma estructural para diferentes sectores, la cual quedó de la siguiente manera. El 61% votó por una reforma fiscal, el 15% una reforma energética, el 10% una reforma financiera, el 10% una reforma laboral, el 4% una reforma educativa y el 0% una reforma en las telecomunicaciones y radiodifusiones.